La D, diligente, negligente, antónimos. Una persona es diligente cuando es activa, ¿no? Negligente, descuidado, abandonado, irresponsable. Luego tenemos patético, punible. Patético es conmovedor, punible, que merece castigo. Ni sinónimo ni antónimo, son cosas distintas. Siguiente, callado, taciturno, sinónimos. Las personas taciturnas y callada, pero recuerda también que taciturno en segunda acepción significa triste, ¿eh? Por favor, y se ha trabajado esa acepción en los exámenes, ¿ya? Taciturno, por favor, tiene dos significados. Gárrulo, locuaz, hablador, los dos significan hablador. Conciso, breve, es sinónimos, los dos son concisos, hemos dicho hace un momento, ¿no? Lo breve, y entonces sería antónimos, antónimos, y ya, los dos primeros pares son antónimos. Después le sigue un par que es sinónimo, seguiría un par que es sinónimo. A ver, sinónimo. Parco, frugal, ahí está la. Parco, frugal es moderado, moderado en el uso de las cosas, ¿no? Puede ser en el hablar, en el dinero, ¿no? En diversas áreas, moderado, ¿no? En la actitud también, ¿no? Claro. Pero te doy el significado, ¿ya? Parco, frugal sería en sinónimos. Elocuente, difuso, ¿no? Pues elocuente que sabe hablar, difuso que no está claro, ¿no? Borroso, difuso, ¿no? Ni sinónimo ni antónimos. Cre Cretino, apto. Cretino es torpe, ¿no? Tonto. Apto, competente. Ahí tenemos antónimos, más bien. Boyante, extrovertido. Boyante es acaudalado, ¿no? Adinerado, próspero. Extrovertido, lo contrario de introvertido. Está hablando del estado de ser, de la forma. Ni sinónimo ni antónimo. Sigue siendo la. Reservado, escarpado. Reservado, ya que dijimos que era una persona comedida, ¿no? Discreta, reservado. En cambio, escarpado habla de un terreno cuando está en pendiente, ¿no? Accidentado, ¿no? Con baches, escarpado. Entonces, ni sinónimo ni antónimo. Nada. Luego tienes ido, ausente. Y a la persona ida está como ausente, pues no está presente, no está divagando, está, ¿no? Sinónimos, ido. Pérfido, felón, sinónimos. ¿Quién fue el discípulo felón pérfido de Jesús? Judas. ¿Por qué? Porque pérfido y felón significa traidor. Hemos visto, creo, en otras prácticas. Locuaz, verboso, hablador, hablador, verboso, como gárrulo que vimos hace un momento, hablador. Ya, entonces todos serían sinónimos, sinónimos, ya. Flébil, marchito. Flébil es digno de llanto, triste, pero marchito es ajado, deteriorado. Ni sinónimos ni antónimos, significan cosas diferentes. Estoy buscando sinónimos. Pertinaz, obstinado. Esa sería la respuesta. La pertinaz, obstinado es terco, ¿no? Terco o testarudo, ¿no? Porfiado. Esa es la B. Pero de todas maneras, veamos las otras. Dice, disidente, escindido. Disidente es que discrepante. El que disiente es el que no está de acuerdo con una línea ideológica, ¿no? Se aparta, disidente. Escindido, dividido, separado, pero habla no de la opinión, sino de lo que está en físico, ¿no? Está escindido, tiene una división. Tenaz, tenaz, perseverante, verás que dice la verdad, ni sinónimos ni antónimos. Y vasto, ruin. Vasto es tosco, ¿no? Tosco, vulgar, pero ruin es canalla, o sea, indigno, ni sinónimos ni antónimos. Seguimos con la 16. Befa, chanza, mofa, todos significan burla. Sinónimo de burla, venia es permiso. El alumno puede salir con la venia del profesor del aula, ¿no? Venia es permiso. Ludibrio, ludibrio es burla, ¿sí? Ludibrio es burla, ¿ya? Ahí le marcas tu libro, pero ponle para que te acuerdes. Son 4 sinónimos de burla, burla. Eh, Reluctancia es terquedad, reluctancia, terquedad, ¿no? Rebeldía. Holgorio, diversión, holgorio es un momento de holgorio de diversión, ¿no es cierto? De esparcimiento, holgorio. Y achaque es una enfermedad de la vejez, ¿no? Él ya tiene achaques, una enfermedad de la vejez. Luego tenemos señal el hiperónimo, ya vimos el género de la siguiente serie. Esmeralda, rubí, topacio, amatista, zafiro. ¿De qué me están hablando? De piedras preciosas o, ¿cuál es la palabra? Tienes ahí metal, gema, joya, granito, herramienta. Si son piedras preciosas, son gemas. La gemología, estudio de las piedras preciosas. Luego tienes
caliente, tibio, fresco. Ya, es en orden de temperatura. Mira, caliente, menos caliente, tibio, menos tibio, fresco. ¿Y de fresco qué sigue? Por supuesto, la A, frío, ¿no? No vas a poner helado. Templado no, pues templado pues sería como tibio, ¿no? Hirviente no, pues es más que caliente. Y gélido es sinónimo oculto de helado, ¿no? Gélido, ambiente gélido, de los polos, gélido, helado. 19, patraña, farsa, mascarada, engaño, ¿no? Apariencia, engaño, una patraña, déjate de patrañas, es una farsa la que se hemos dado, ¿no? Es una mascarada. Paralogismo no es un razonamiento falso, paralogismo, ¿no? Sin intención de engañar, ¿no? Es un paralogismo. Diversión, embeleco justamente es engaño, ¿no? Engaño, mascarada. Ilusión, ¿no? Pues y elocuencia no facilita al hablar, ¿no? Y finalmente la 20 para terminar, series verbales, obstinado, porfiado, empecinado, terco. Sinónimo de terco, perseverante, no, perseverante. Porque la terquedad habla de la persistencia, pero en un error, en lo que es incorrecto, en lo que no debe ser. Esa es la diferencia. En cambio, tú puedes ser, como debe ser, es perseverante en tus estudios, insistente, ¿no? Con ahínco, con empeño, es cosa diferente, ¿ya? Perseverante, después tienes violento, ¿no? Pues, y persistente, riguroso, contumaz. Contumaz es terco en el error, ¿no? Contumaz es terco, porfiado, ¿no? Terco en el error, sí. Persistente es lo mismo, pues persistente que perseverante, ¿no? Listo. Bien, de esa manera pasamos a oraciones eliminadas, ¿no? Ya. Mira, vamos a actuar así. Vamos a avanzar, son 20 ejercicios, ¿sí? 20 ejercicios, ¿ya? Lo vamos a hacer de 5 en 5, de 5 en 5. Hacemos, si no has revisado, haz una pausa, ¿ya? Y ve, y después compara. Si no, sigue de frente viendo el video, ¿ya? A ver, comenzamos con la primera, ¿ya? Ya, el tema es el torneo, pero ¿el torneo en qué? En el sentido de ¿qué te habla más? ¿Del combate, sí o no? ¿Cómo se desarrolla el torneo? ¿Qué cosa era un encuentro violento, sí o no? De la pelea, el combate. ¿Cuál se va? Ahí debes aplicar el criterio de la disociación, la uno. ¿Y por qué la uno, profe? Por lo que te dice, pues, torneo es un vocablo que proviene del francés antiguo tournament, que significa dar vueltas alrededor de algo. Si te das cuenta, la 1 te habla del origen de la palabra, o sea, es un enfoque etimológico, lingüístico, si tú quieres. Pero a partir de la 2 ya propiamente se habla de combate, hasta el final. Debiste marcar la alternativa C. Creo que no lo hayas hecho. En la 2, el tema habla de la pronunciación de la V. Pronunciación. ¿Y qué tienes en la 1? Dice, originalmente la V fue solo una manera diferente de escribir la vocal B. La 1 no te habla de la pronunciación, te habla de la escritura. Son dos cosas distintas, o sea, dos enfoques distintos. Disociación, impertinencia o inatingencia, debiste aplicar ahí, cuando no desarrolla el mismo enfoque que están dando el resto de enunciados. Se va la A. En la 3 se habla del metano, el gas. Acá hay una redundancia. En redundancia, cuando te dicen ya no tiene color, sabor, ni olor, ¿no? Y arde fácilmente con una llama incolora, resulta redundante en la 2 que te dicen su llama puede arder velozmente al contacto con la atmósfera. Se supone si arde fácilmente es que combustiona, ¿sí o no? Arde. Entonces se va la 2C. En la 4 se habla de Juana y su fanatismo, o sea, su gusto por la matemática. Acá hay una redundancia, ¿no? Cuando te explican que la matemática es interesante y estimulante para Juana. Ya no necesitas esa información, porque a medida desde la primera te dicen que ella tiene mucha inclinación por la matemática. Se disocia se redunda la 4, ¿no? Se elimina la D. Y la 5 finalmente dice
el juez de la Corte Suprema estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya, se habla de este personaje y sus rasgos biográficos. ¿Cuál no tiene que ver con sus rasgos biográficos? Perdón, rasgos biográficos, pero en cuanto a su carrera profesional, a su carrera profesional. En cambio, la 4 te habla de su vida personal. Tuvo 2 hijos, pero luego se divorció. Eso ya no es la vida profesional de él. Se elimina por disociación la 4. Hacemos una pausa de las 6 a las 10. Hacemos una pausa. En la 6, ¿cuál es el tema? El tema es la pintura rupestre, ¿no? Aquella pintura primitiva, ¿no? En cavernas, realizadas, ¿no? Por el hombre prehistórico, justamente, ¿no? En Francia, en España se han encontrado estas pinturas rupestres, ¿no? Listo. Entonces, acá hay una disociación clara. ¿Cuál no contribuye a desarrollar el tema, la pintura rupestre? La 4. Hacer dibujos es una forma de hacer arte. No, pero no aparece la referencia a la pintura rupestre, ¿no? Se va a la 4, alternativa D. En la siguiente dice la forma que toda sociedad forma a sus niños, ¿no? La forma en que la sociedad forma a sus niños. Entonces, ahí te dan el caso, pues, de la China, de la Esparta, en Atenas. Pero en la 5 dice, en muchas comunidades andinas aún se realizan faenas agrícolas mediante la minca, ¿no? Pero se habla de una colectividad, pero no se habla en función del niño. ¿Te das cuenta? No aparece en la 5, se disocia la 5. En la siguiente dice, el tema sería cómo opera la ciencia, ¿no? El modus operandi, ¿no? Cómo actúa la ciencia. En cambio, la 1 es un comentario totalmente ajeno al discurso, ¿no? O sea, el texto es coherente a partir de la 2. La 2 va con la 3 con la 4, la 4 con la 5. Pero la 1 te dice, en el transcurso de la historia, la ciencia estaba unida a una actitud religiosa. Imagínate, a una actitud religiosa. Ya no es ciencia, es dogma. ¿Te das cuenta? Entonces se va a la A. En la siguiente se habla de lenguaje, pero el lenguaje utilizado en forma de contextos, ¿no? En contextos, cómo se aplica, cómo se usa el lenguaje. En cambio, la 1 es totalmente neutro, no habla de la aplicación, sino es una conceptualización. Dice, el lenguaje es una facultad universal caracterizada por la unión de significantes y significados, pero no habla del empleo, del uso, de la aplicación del lenguaje, que ese es el tema a partir de la 2 hasta la 5, como habrás leído. Finalmente, la 10, el tema de la posibilidad de suicidio. Ya, el tema es Arguedas y su obra. Arguedas y su obra, ¿ya? Entonces, mira, Arguedas y su obra está en la 1, en la 3, en la 4 y en la 5, ¿no? Se habla de Los ríos profundos, su mejor novela para la crítica, ¿no? Se habla del zorro y de arriba y abajo, ¿no? Bueno, también hay un alcance en la 4. Arguedas fue un antropólogo que escribió obras narrativas donde destacan el lirismo y el pesimismo mítico. Claro, también fue antropólogo, ¿no? Fue de profesión antropólogo. ¿Cuál se va? La que no tiene que ver con su obra, sino con un hecho trágico, ¿no? De su vida. Arguedas se suicidó en 1969 cuando Juan Velasco Alvarado gobernaba el Perú. Esa ya no habla de su obra. La 2, alternativa. Por favor, hacemos pausa de la 11 hasta la 15. Por favor, haz pausa.